Hola mis hermanas y hermanos, le hablo desde aquí, desde Suiza. Soy Emilia. Le traigo una pequeña palabra en el día de hoy. Le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por haberme permitido o por darme la oportunidad de poder compartir un trocito de la palabra del Señor con ustedes. Primeramente les saludo desde aquí, que el Señor derrame lluvia de bendiciones en su vida, hoy, mañana y siempre, que seamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios en estos últimos tiempos, mayormente que Dios está a la puerta y tenemos que estar preparados, mis hermanos y hermanas, para los que el Señor, para los que estamos esperando al Señor. Amén. Primeramente también, antes de comenzar el tema, quiero darle la gracia a todas ustedes por las oraciones y también a la pastora Kenia por esa poderosa palabra que ella mandó al grupo. Muchísimas gracias, pastora Kenia. Fue una palabra de edificación para mi propia vida porque en un momento tú dijiste que había una persona que estaba siempre haciendo como congregándose, haciendo abonamiento, suscribiéndose en YouTube y haciendo y mirando cosas a la derecha, a la izquierda y escuchando muchas cosas. Y yo me identifiqué con eso que tú dijiste, Kenia, y le doy la gracia a nuestro Señor Jesucristo por haberte usado a través de su Espíritu Santo para darnos esa palabra, para amonestarnos. Yo soy una de las que tengo que limpiar mi celular y mi iPad. Lo tengo que definitivamente limpiar porque en realidad he perdido mucho tiempo en cosas que no valen la pena y que no me han edificado para nada. Y yo en un tiempo estuve escuchando a una pastora que al principio me gustó, fue muy humilde como comenzó, pero después en el espíritu sentí que ya no tenía que mirarla. Entonces yo ya, gracias a Dios, le doy la honra y la gloria a Él, que ya no la veo más. Y no solamente a esa pastora, sino a muchas otras y a muchos otros. Así que muchas gracias. Yo sé que esa palabra, hermana Kenia, fue del Espíritu. Yo lo sé porque cuando yo la escuché, mi cuerpo se estremeció. Mi cuerpo de verdad se puso a temblar. Porque la verdad el Señor habla. El Señor antes le hablaba a los israelitas, al pueblo de Israel, le hablaba a través de profetas. Muchos escucharon a los profetas, pero la mayoría no escuchaba. Entonces la palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, por donde muchos irán, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, y por ese yo quiero ir. Amén. Así que le doy las gracias a Dios primeramente porque te usó, hermana Kenia, para hablarnos y darnos esa palabra de edificación. Los verdaderos profetas son las personas que traen una palabra para edificar a la iglesia. Amén. Para edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para edificarlo. Y esos son los verdaderos profetas. Los profetas, lamentablemente, de hoy día son los que están vendiendo prosperidad, lo que dicen mañana en un mes vas a tener una casa, un carro, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Y lamentablemente está haciendo un daño tremendo a los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes se están acostumbrando a las profecías falsas, profecías que no son verdaderas. Entonces, cuando no se le cumple una de esas profecías de hombres,
porque no vienen de Dios. Cuando no se cumplen, no vienen de Dios. Cuando no se cumplen una de esas profecías que ellos la llegan a creer, entonces se desilusionan, pierden la fe, pierden la esperanza y pierden la vista hacia el dador de la vida, que es Cristo Jesús. Lamentablemente hoy día está pasando eso. Bueno, mis hermanas, gracias le doy nuevamente a mi Dios Padre Celestial, que a través del Espíritu Santo ha usado a la hermana Kenia para exhortarnos. Amén. Muchísimas gracias. Me identifico con esa palabra, pero al 100%. Amén. Y la pondré en práctica. Muchas gracias. Primero a ti, Papá Dios, y después a ti, hermana Kenia. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de hoy día, ustedes van a recibir un pequeño vídeo, primeramente un pequeño vídeo y después van a recibir la palabra. Y en ese pequeño vídeo pues hay una piedrecita blanca. Se preguntarán de dónde es esta piedrecita. Bueno, cuando yo andaba en las montañas caminando, son tantas piedras y hay muchísimas piedras. Van a encontrar de diferentes colores, de diferentes tipos, pero yo venía caminando y me reflectó en los ojos y miré para abajo, para el piso, para la tierra, y encontré esta piedrecita blanca. Amén. Así que yo le voy ahora a leer la palabra y ya después ustedes se van a enterar por qué esta piedrecita blanca. Amén. El mensaje va también por la piedrecita. Amén. Bueno, la palabra del Señor la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, danos sabiduría para entender tu palabra, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, abriéndonos los oídos, afinándonos los oídos para poder escuchar tu palabra, y abre nuestros ojos, aleluya, para que podamos ver tu verdad. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje está tomado en el día de hoy en Apocalipsis 2, a partir del versículo 12, que es el mensaje a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Y dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya, aleluya. Un poderoso mensaje hay aquí. Pero antes de darle, hablar sobre abundar en el tema, le voy a leer un pequeño resumen también de lo que hice. Amén. Y puse por título a este tema: una piedrecita blanca, para que ustedes sepan Pérgamo, qué era Pérgamo, qué ciudad era y todo eso, un poquito para que tengan una idea y puedan entender mejor el tema. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. En esa ciudad sobresalían las bibliotecas grandes, que tenían el edificio o el altar de Zeus. Zeus era un dios pagano que se caracterizaba por las grandes escalinatas. Ese templo tenía unas grandes escalinatas, sólidas, columnas sólidas
y ahí se presentaba la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Pérgamo era centro del culto al emperador y en época tan temprana como en el año 29 a.C. ya contaban con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Ellos les rendían también pleitesía y culto al rey Augusto. Como se ve en la Biblia, Roma estuvo por todas partes. Era una ciudad donde todos los romanos estaban por todas partes. Era una ciudad donde todo se practicaba. Había también un templo para el dios de la medicina y la gente iba ahí para ser sanado. Increíble. En el transcurso de la historia, la gente siempre busca cosas alternativas en vez de irse a la fuente de vida que es Cristo, Señor nuestro. Ellos practicaban la magia y la superstición para sanar a las personas. Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta hoy día y es usada en la medicina y en las farmacias. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos y hermanas, cuando ustedes van a comprar un medicamento, hay un símbolo en cada cartón de un potecito. Si van a comprar una gota o cualquier medicamento, está ahí el símbolo de la serpiente. Es probable que la iglesia en Pérgamo fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Y aquí puse una pequeña nota que puse aquí la espada que dice el Señor aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ustedes saben que una espada es cortante, divide y separa, porque es la palabra de Dios. En este contexto, el Señor iba a usar contra su propia iglesia. Amén. En Pérgamo no era fácil para un cristiano porque allí estaba el centro de su poder, el centro del poder de Satanás. La guerra espiritual que se llevaba o que enfrentaban los cristianos cada día era fuerte. Pérgamo era el centro del saber y del conocimiento, pero para el Señor, pero para la vista del Señor, como era el trono de Satanás, porque para Dios la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Tanta sabiduría y la usaron para su propia ruina, porque una vida sin Cristo es una vida en ruinas. Así es, mis hermanos. No tenemos que jactar de que tenemos sabiduría, de que yo sé esto, de que yo sé lo otro, cuando la sabiduría de humana son trapos de inmundicia delante de los ojos del Señor. Pero a pesar de las dificultades, había un remanente en Pérgamo que había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe, ni aun en las dificultades más grandes, persecución, muerte. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades y circunstancias donde se encontraban, donde ellos se encontraban. Mantengámonos firmes, hermanos. Miren cuánto pasaron los cristianos por amor a Cristo. Sigamos el sendero del Señor, el sendero de vida y de justicia. Seamos un Antipas. Antipas era el testigo fiel del Señor. Seamos un Antipas, testigo fiel, lo llamó el Señor. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a las iglesias en Apocalipsis 1:5 y en Apocalipsis 3:14. Es como que el Señor compartiere su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él. Los que Dios bendice, nadie maldice. Amén. Así que hoy día hay muchos Balaanes, de eso le quería hablar también.
Hoy día hay muchos balaanes que solo le interesa el dinero, no importando quién caiga. Señores, Dios es celoso. Él viene por una novia casta y sin mancha. No se y sin mancha. No se peguen en decir que hay que aceptar o que hay que adaptarse a estos tiempos. Atención, miren los semáforos, luz verde, amarilla y roja. Así que hermanos, cuando ustedes están parados, los que manejan, cuando están parados enfrente a un semáforo, el semáforo está en verde, ustedes pueden seguir, señal de que está libre el camino que pueden seguir. Pero en un momento llega que se pone amarillo. Hay muchas personas que no ponen atención al semáforo amarillo. El semáforo amarillo significa atención porque va a cambiar a rojo. ¿Entiende? Entonces las personas tienen que saber verde, luz verde, pasar libremente. Luz amarilla, atención, porque viene el rojo. El Señor nos está hablando, mis hermanos. Tenemos que tener atención. Miren este tiempo cómo está la cosa, la situación. Ya no está en amarillo normal. Está en amarillo casi ya negro para ponerse ya rojo. Segundo falta para que se ponga en rojo. Y si el Señor nos encuentra en esa situación de pecado, de contaminación, de todos habidos y por haber que queremos probar, nos vamos a quedar. El Señor viene pronto por su iglesia, pero por una novia sin mancha, aleluya. Ay, que cuando llegue ese día maravilloso, que estemos preparados, que el novio viene y que las novias están preparadas, el cuerpo de Cristo está preparado, aleluya, el novio viene, amén. Así que hermano, ese es un mensaje. Pónganse a meditar en el semáforo, en la luz del semáforo, por favor. Y no seamos piedra de tropiezo. Estas palabras yo le escribí. No seamos piedra de tropiezo. Amén. Así que mis hermanos, yo le quiero decir de este mensaje de la iglesia y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Así que hermanos, no importa en qué situación estemos, no neguemos el nombre de Cristo Jesús. Seamos valientes, seamos fieles a Él. No nos mezclemos, no nos manchemos, no quitemos la vista del dador de la vida, porque hoy día estamos mirando todo, mezclándonos con todo. Que esto lo cojo, vamos a probar, vamos a hacer una mezcla, que no creo que Dios se enoje conmigo, porque está todo en los planes de Dios. Mentira. Nosotros muchas veces que le decimos: ay Señor, ayúdame, yo quiero orar, ayúdame, yo quiero siempre pedirte permiso, lo que me voy a poner, lo que no me voy a poner, con qué me voy a juntar, con qué no me voy a juntar. En el momento que llega la situación de que nos tenemos que reunir con alguien que no está en el redil del Señor, nos vamos igual. Muchas veces nos hacemos oídos sordos y no escuchamos lo que el Señor nos dice, la voz del Espíritu Santo que nos dice: hey, atención, está en amarillo, ten atención, que se puede poner muy rápido rojo, y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y llega un momento en que el Espíritu Santo ya no nos va a hablar más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No neguemos el nombre del Señor. Ahí donde estaba la iglesia de Pérgamo, la iglesia, había una iglesia en Pérgamo, pero no todos eran remanente fiel. Fueron un poco que eran remanente fiel, y esos pocos pasaron por muchas pruebas, donde imagínense en una ciudad grandísima, enorme, una ciudad próspera, una ciudad donde es un mercadeo por donde quiera, donde se mueve el money. Imagínense ustedes esa ciudad donde nadie le interesa nada, y había un remanente fiel ahí, había ahí, que no manchó sus ropas, que no manchó sus vestiduras, y estuvo fiel hasta el final. Por ejemplo, el Antipas, que él murió ahí, lo mataron.
Pero él no se manchó, él permaneció fiel. Amén. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Aleluya. Miren aquí, señores, tengan mucha atención. Aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán? Balaán era, que lo escribía aquí, Balaán era hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue deprendido por la iniquidad. Fue siempre reprendido por la iniquidad. Balaán quería solo paga y paga y paga, dinero, 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 y era codicioso. Entonces Balaán fue uno de los que puso tropiezo en el pueblo de Israel. Balac lo mandó a llamar para que maldijera a Israel, al pueblo de Israel. Pero como él no podía maldecir al pueblo de Israel, lo que él hizo fue, bueno, él dijo, como no puedo maldecirlo porque Dios no me lo permite, no lo puedo maldecir, entonces lo que voy a hacer, las otra táctica que usa el enemigo para que el pueblo de Dios caiga. Bueno, trajo mujeres, le presentó mujeres de otra tribu, de las mujeres cananeas, y ahí ellos, claro, los judíos, tiempo en el desierto, ahí donde miraron esas doncellas, doncellas no, mujeres que fueron ahí a seducirle, ellos pensaron, bueno, esto no nos va a hacer mal, vamos a probar un poquito y vamos a ver lo que pasa. No creo que el Señor se enoje con nosotros. Pues sí, el Señor sí que se enojó con ellos, pero mucho que se enojó con ellos. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos una mezcla. El Señor quiere que seamos auténticos, que seamos verdaderos hijos de Él. Amén. Así que hermanos y hermanas, la palabra de Dios es como espada de doble filo cortante, pero cuando el Espíritu habla, dice la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, arrepintámonos, volvamos a la senda antigua, dejemos de mezclarnos, seamos agua cristalina, transparente. Como es el agua cristalina transparente, no seamos mezcla, no le echemos un poquito de color, un poquito allí, un poquito aquí. Señores, no juguemos con el fuego porque nos vamos a quemar. Así que, hermano, por favor, escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que Balaán probó por todos los medios de que el pueblo de Dios, Israel, cayera, y lo logró no pudo maldecirlo, pero logró a través de esas mezclas con las mujeres, con la idolatría, con dioses paganos, con todos los habidos y por haber que ellos pudieron probar, ellos probaron y fueron rechazados. Dios llegó un momento que se enojó. Dios se enojó muchas veces con el pueblo de Israel. Entonces no esperemos que lleguemos al punto de que llegó Israel. Por favor, lleguemos quedémonos en la senda que el Señor nos mostró. No nos vayamos acortando camino. ¿Qué es eso de estar acortando camino? Vayamos derecho por donde el Señor nos dijo, pues Él nos mostró la senda. Entonces sigamos esa senda. ¿Qué es eso? Dejemos de estar buscando y probando y siempre escuchando a otra persona, lo que diga la otra persona. Miren, cuando ustedes quieran preguntar a alguien, pregúntenle ahí a esa Biblia, ahí. Miren, la palabra de Dios está ahí. Esa es la que le va a hablar a ustedes. Eso es lo que le va a hablar a ustedes. No me crean a mí, créanle a la palabra de Dios, porque yo le estoy hablando aquí a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que habla. Amén. Así que, hermanos, atención, por favor, atención. El Señor nos dice, es lo que tenía el Señor. Tengo una poca, aunque él era un testigo fiel, en Pérgamo había un remanente, tenía él en contra de eso, porque ellos, ¿sabe lo que hicieron? Lo que Balaán hizo, que los hijos de Israel hicieran, que comieran las comidas que le daban a los dioses paganos, las ofrendas que le daban a los dioses paganos, y eso comenzaron a comer los israelitas, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, por escuchar y por mezclarse con quien no tenían que mezclarse, y así es. Miren, yo le voy a decir algo,
poco rápido de mi testimonio. Cuando yo llegué a los pies de Cristo Jesús, yo misma me metí en una mentira tan grande que eso da vergüenza, hermano. Yo, miren, haciéndomela muy no sé qué, yo dije, yo soy lavada y bañada por la sangre de Cristo. A mí nada me puede pasar. Yo, para que mis amigas no dijeran, ¿qué le está pasando a esta? Yo me iba con ellas a la discoteca a evangelizar. Cuando a mí me preguntaban, me decían, ¿y qué es lo que tú estás haciendo aquí? Yo estoy evangelizando. Es bueno ir a la discoteca a evangelizar. Mentira de Satanás. Mentira, mentira, mentira. Porque en esa probadera con otras cosas uno mismo puede caer. Porque un inconverso, uno que esté en el mundo, si tú le hablas de la palabra, ellos nunca van a querer hablar de la palabra. Ellos te van a tratar de jalar a donde ellos están, en el abismo donde ellos están. Así que mucha atención. Se lo digo por mi propia experiencia y le doy la gloria y la honra a Dios. Le doy la gloria y la honra a Dios que Él me salvó y me ayudó y me rescató y no permitió que yo siguiera de que supuestamente evangelizando en una discoteca. ¿Quién ha visto eso? Por favor. Entonces ahí no seamos piedra de tropiezo como fue Balaam para los hijos de Israel, porque la paga del pecado es muerte. Así que, hermano, todo eso que hizo el pueblo de Israel, fornicación, mentira, maldad, iniquidad, habidas y por haber. Atención, apartaos de esas cosas, apartaos que el Señor viene pronto, el Señor está a la puerta y va a tocar la puerta. El que le abre, Él va a entrar. El que le abre, Él va a entrar y se va a quedar ahí con Él. Amén. Así que dice aquí también en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Oiga lo que dice el Señor, que nos arrepintamos. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El Señor iba a venir, si no se arrepentían o si no se arrepiente o si no nos arrepentimos, Él mismo va a venir con la espada de su boca a enfrentarnos ahí. Así que, hermano, no esperemos que llegue ese día. Arrepintámonos desde ya, que sea el Señor tratando nuestras vidas, tratando fuertemente nuestra vida. Escuchemos, Señor, la palabra de Dios. No escuchemos lo que anda por el mundo por ahí, señores. Hoy el evangelio es un mercado de hipocresía, un mercado de iniquidad, un mercado, señores. Hay hoy día, como aquí escribí, hay muchos balaanes, gente que andan predicando un evangelio falso, un evangelio que no tiene fundamento, un evangelio que como dice la palabra de Dios, pasaremos por un proceso, por el oro y la plata, por ejemplo, se pasan por un proceso de fuego y lo que paja se va a quemar. La palabra que esos falsos profetas y esos falsos predicadores, esos falsos balaanes están dando son hojarascas que se van a quemar. Señores, cuando vengan las pruebas no van a sostenerse lo que han escuchado esas falsas doctrinas. Señores, por favor, arrepintámonos, busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, porque Él está a la puerta, Él está a punto de llegar. Señores, el tiempo de gracia se acaba. Señores, estamos atentos. Atención. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Amén. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. La piedra, el maná escondido es para mí como el maná escondido, buscar la presencia de Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado, buscarlo en espíritu y en verdad, orarle al Señor. Ay, aleluya, que Él nos ponga esa vestidura blanca. Aleluya, que nuestra vestidura blanca de lino fino, que no se manche, que no esté manchada, que esté limpia, pura,
pura, santa, que nuestra alma, hoy yo iba caminando, yo decía, hay tanta gente que prefiere estar solamente limpia por fuera, pero por dentro como sepulcro blanco por arriba, pero por dentro llenos de gusanos. Señores, arrepintámonos, saquemos todo lo que tenemos en nuestros corazones, dejemos que el Señor circuncide nuestra alma, que sea Él limpiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos para seguir adelante. El maná escondido, esa relación genuina con el Señor, que tenemos una relación genuina con el Señor, amén, y que Él nos santifique y nos purifique cada día más y más. Y la piedrecita blanca, hermanos, que la piedrecita blanca es el galardón, es el trofeo que vamos a recibir, aleluya, en aquel día cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Así que mis hermanos, por favor, atención, atención, piensen en eso, en lo que acabamos de leer ahora. Piensen en el maná escondido, la relación perfecta y genuina con el Señor. Aleluya. En la piedrecita blanca, donde habrá un nombre que solo el que lo reciba lo sabrá. Ese es tu galardón, ese es tu galardón. Pero si te arrepientes, amén. Así que mis hermanos, le voy a dejar con un par de versículos bíblicos, que sea el Señor ayudándolo, protegiéndole y cuidándole. Amén. Aquí también yo escribí: arrepiéntete mientras está vivo, porque como dice la palabra, al hombre está establecido morir una sola vez y después el juicio. Hermano, mientras estemos aquí, tenemos tiempo de arrepentirnos, pero después que uno se muere, está establecido al hombre morir solo una vez y después el juicio. Entonces ya será demasiado tarde. Tienes tiempo ahora. Tú decides si te queda metido en un sancocho o si solo quieres ser agua pura y cristalina para el Señor. Amén. Deja que el Señor limpie tu vestidura. Deja que el Señor limpie tu alma. Deja que el Señor limpie tus manos, tus pies, tu cuerpo entero, pero que te limpie la belleza del alma, la verdadera, la que va a perdurar. Señores, dejemos las sendas que están manchadas y volvamos a la senda antigua. Dejemos los acortamientos, sigamos la senda antigua, el camino que el Señor nos mandó a que caminemos, para que al final tengamos el galardón. Amén. Ay, mis hermanos, le voy a dejar los versículos bíblicos. Éxodos 16, 14, 15, Isaías 64, 6, Primera de Corintios 10, 6, 8, Números 25, 9, Números 31, 8, Primera de Corintios 11, 28, 32. Esos son los versículos. Primero digo el capítulo y después los versículos. Hebreo 9, versículo 27, Número 22, 25. Amén. Así que, mis hermanos, leamos en el amor de Cristo Jesús, que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Esta palabra nos habla a cada uno de nosotros. No nos mezclemos como los israelitas, no nos mezclemos. Por favor, que seamos sensatos, prudentes, como las 10 vírgenes prudentes. Amén. Todas se durmieron, pero 5 fueron prudentes. Seamos como esas 5 vírgenes que hasta el final permanecieron, se durmieron, pero tenían el aceite